El Dream Team es presentado por LatinBet, la casa de apuestas de los venezolanos. Epa mi pana, ¿eres venezolano y te encuentras en el exterior? Pregunta en nuestro WhatsApp por nuestros métodos de depósito y retiro para el país donde estés. Juega y gana con LatinBet. Aquí no hay trompeta, Petro. Y el profe que no se atreve a hablar. No baila, pero sí habla el profe. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que lo estén sintonizando. El Dream Team hoy se viste de lujo con un drinquero que no abandona. Además que viene, mire, sin censura. Tengo que saludar primero al profesor, por supuesto. Richard Páez Monzón, bienvenido al Dream Team. ¿Cómo está, profe? Gracias, profe, por acompañarnos. Hola, profe. Gracias a ustedes, Richard, Ale y Fernando. Gracias. Un gusto tener hoy al profesor Richard Páez. Tenemos que seguir hablando, obviamente, nosotros también. Alex Candal desde Madrid. ¿Cómo estás, Alex? Bueno, aquí estamos muy emocionados de que nos acompañe hoy el profesor Páez, no solamente por lo que ha significado él dentro de la selección de Venezuela y del fútbol venezolano, sino por los años que la familia Páez ha significado para el fútbol venezolano, ¿no? Desde Mérida, que ha sido muy importante, que por cierto, acaba nada de cumplirse los 49 años, por cierto. Felicidades a toda la gente de Estudiantes, y que hoy esté con nosotros en un momento tan importante, más allá de la situación difícil que estamos viviendo. Es siempre una palabra autorizada, Richard, por lo que, repito, lo que nos ha entregado el fútbol venezolano y que es parte de la historia del fútbol venezolano. Así que muchas gracias, profe, por acompañarnos el día de hoy en este programa, que lo hacemos con la intención de aunar y de mejorar mucho más el fútbol nuestro. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te va? Gracias, Ale. ¿Cómo están, muchachos? Un abrazo, el abrazo para Richard. La alegría de contar hoy con, a mi gusto, el personaje más influyente en la historia del fútbol venezolano, por lo que hizo con la Vinotinto, tomando una selección con jugadores que apenas estaban saltando al exterior y que les cambió la mentalidad. Aparte, hace poco se cumplió el aniversario del centenariazo y creo que es bastante propicio tener a Richard, porque aparte nos vamos a permitir una charla futbolera muy, pero muy sabrosa. Estoy seguro que todos ustedes la van a disfrutar. Bueno, profe, vamos a comenzar esta ronda de conversación. Usted sabe que drinkear es el verbo de lo que hace uno después del fútbol. Es decir, se acabó el partido de fútbol y después te fuiste a ver al bar con tus amigos o a reunirte con tus amigos, de pronto acompañado de una fría, de un ron, de un brandy, de un whisky, de lo que sea. Eso es drinkear, hablar de fútbol después del fútbol. Profe, con lo que ha sucedido en el fútbol venezolano en los últimos días, con la intención por allí de tener salarios, techos salariales bastante bajitos, más que techo, casi que piso, salariales, a jugadores y a técnicos. Es lo primero que pasó por la mente del doctor Richard Páez cuando vio que un técnico en Venezuela va a ganar no más de $3.500 al mes y que un jugador no puede ganar más de 1.500. Bueno, lamentablemente la cuarentena social que tiene, yo digo, dominado al mundo por esta situación de la pandemia, está provocando, sí, algunas decisiones quizás adelantadas, aceleradas, apresuradas, porque apenas estamos en el medio de la cuarentena, 22 días, y ya sale esa información del seno de la Liga de Fútbol Venezolano, en donde intentan ya definir inicialmente una fecha, me parece muy arriesgada, para el 5 de julio comenzar otra vez el torneo del fútbol venezolano, cuando todavía no hemos tenido ni siquiera el crecimiento que debería tener esta lamentable pandemia en Venezuela. En segundo lugar, es una decisión o una propuesta, porque más que nada fue un comunicado en donde sacaban una propuesta por parte de la dirigencia de la Liga del Fútbol Venezolano en querer implementar una fórmula, yo digo, muy sesgada
muy unilateral, tratando de colocar como un mecanismo para hacer un corte en los sueldos, eliminar el contrato que está vigente y empezar un contrato, incluso lo ponen por 2 años más. O sea, utilizando el 2020, el 2021 y el 2022. O sea, me parece una exageración total. Es una propuesta que he sacado de una situación no adecuada. Están pensando en caliente cuando todavía esto está en plena vigencia. Me parece que hay que tener mucha prudencia. Yo estoy de acuerdo que a lo mejor hay que tomar una conversación consensuada en cómo hacer con estos meses que va a estar parado el fútbol venezolano, ni siquiera con entrenamiento. Ahí yo estoy de acuerdo que haya una conversación personal, individual, con cada uno de los componentes y ahí asumir de repente algún acuerdo. Pero cuando comience el torneo, cuando comiencen los entrenamientos, no estoy de acuerdo de ninguna manera de alguna reducción del contrato vigente. Una pregunta, profe. ¿Se pusieron en contacto? Es decir, ¿esa medida es unilateral? ¿Ha habido algún tipo de conversaciones? Es decir, por ejemplo, está ocurriendo algo no similar, pero sí también se están tomando medidas en donde la patronal del fútbol, que es la AFE, un sindicato que existe igualmente en Venezuela, participa en las decisiones. Aquí da la sensación de que ha sido una decisión unilateral, es decir, los jugadores, los técnicos, inclusive los trabajadores, en este caso de Mineros o de cualquier otro equipo, no han participado aquí, ¿no? Da la sensación que es una decisión totalmente unilateral y de que no se escuchan los actores fundamentales que en este caso son ustedes. Lo que pasó, Ale, es que esa propuesta que salió de una manera, yo digo, filtrada, se le filtró de la reunión que hicieron los que tomaron esa decisión y la sacaron de una manera pública y de una manera sorprendente porque nos dejó a todos como atónicos en fuera de juego. Perdimos la acción de la jugada porque no entendíamos cómo sacaban una propuesta sin ni siquiera haber tenido una conversación con nosotros. Cuando salió esa propuesta, 2 días después o un día después fue que un representante de Mineros de Guayana se presentó conmigo a mostrarme la propuesta formal que había ya salido, que ya la conocíamos, y sencillamente para conocer mi respuesta desde el punto de vista como técnico del equipo. Yo le hice una respuesta oficial firmada por los 3 técnicos que sobrepasamos una cantidad ahí que estaba definida como el tope para no hacer ninguna rebaja con los que tenían, suponte, $1,000. Los que tenían $1,000, menos de $1,000, no iban a tener ningún problema para tener alguna rebaja. Pero los que tenían más de $1,000 es ahí donde tenía la dificultad. Entonces le dimos una respuesta oficial por parte del cuerpo técnico en donde estamos hablando de estos temas, aceptando que de repente conversar si el tiempo que estábamos parados no recibir ninguna remuneración, entendiendo que no es responsabilidad de ellos ni de nosotros y que podíamos acordar eso para evitar un desagüe, un maltrato en las finanzas del equipo, que tampoco recibían nada durante estos 3 meses o 2 meses o el mes. Pero que cuando comenzara de nuevo los entrenamientos, nosotros veníamos con todo, no veníamos con menos del 40% de nuestra capacidad, que veníamos con la misma capacidad con que tenemos a enfrentar los retos que tiene el fútbol profesional. Eso fue lo que pasó, que se le filtró la jugada y cuando ya la supo todo el mundo tuvieron que venir a hablar. Sonó el brincófono. Profe, debido a su experiencia, ¿por qué cree que se toman estas medidas, en mi opinión, absurdas, que no tienen que ver con la realidad de ciertos personajes del fútbol venezolano y que no aportan en nada? Más bien creo que desmotivan a los futbolistas que están hoy en el torneo local y los hacen pensar en planes futuros. Digo, futbolistas consagrados que no van a aceptar ganar lo que no valen. En su caso también, ¿por qué cree que se toman estas determinaciones tan apresuradas? ¿Es inexperiencia? ¿Es ansiedad?
¿Es buscando un efecto dominó? Yo considero que el futbolista piensa como futbolista, el entrenador piensa como entrenador, el patrón piensa como patrono. Está buscando una medida en donde trata de buscar una inversión menor y conseguir los mismos resultados, o conseguir los resultados que al finalizar el torneo, va a llegar el mismo aporte dado por los que lleguen primero y segundo a la Copa Libertadores, va a seguir siendo el mismo monto, pero tratan de ajustar en una situación difícil, porque nadie niega que económicamente los países, no solamente el fútbol, los países van a entrar en una situación económicamente complicada, pero estamos hablando de una entidad que está con un presupuesto ya estimado y que al hacer el acuerdo de no recibir dinero mientras esté parado, ahí estamos perdiendo todo. Yo creo que el pensar ganar, ganar, es buscar un acuerdo, yo digo, ecuánime, justo para las partes. El pensar perder, perder, o sea, vamos a perder todo, perdemos todo. Entonces, así como yo digo y pienso que el perder, perder es por lo menos ponernos de acuerdo todos los futbolistas y entrenadores, cómo ayudar para que la situación económica no rompa más lo que ya está en desmedro o dificultoso para los equipos en Venezuela que no tienen tanta soporte económico. Profe, usted adversó a la plancha de Laureano González, que es hoy en día justamente la que está en el poder de la Federación Venezolana de Fútbol. Y dentro de esa plancha precisamente estaba el ministro del Deporte, estaba también Jesús Berardinelli, que hoy en día es el que se ha quedado encargado como presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Dos preguntitas en una, profe. Número uno, ¿por qué decidió adversar a Laureano González y lanzarse con aspiraciones de llegar a la silla federativa? Número dos, ¿qué hace falta a nivel de la dirigencia federativa del fútbol venezolano como para que Richard Páez se haya motivado? Bueno, el por qué me metí, porque realmente considero que había que tener otros aires, otra visión, otra forma de dirigir el fútbol en Venezuela. Yo recorrí el país durante 2 años y cada uno de los estados de este país, y me di cuenta que llegar a ser subcampeón del mundo en categoría sub-20 ha sido una razón que no tiene explicación lógica, viendo cómo está el fútbol de la base en cada uno de los estados de Venezuela. No hay cancha, no hay torneos competitivos, es un milagro, no hay formas y maneras, siguen siendo a fútbol 11 en menores de 12 años. O sea, están haciendo todo a la inversa de lo que exige el fútbol actualizado. Y llegar a esos niveles, yo creo que era una oportunidad para gente de fútbol, gente que hemos sufrido las consecuencias de esas malas políticas y que nunca hemos llegado a un mundial de categoría absoluta, y que en aquel momento, estamos hablando de esta situación de transformación, fuimos una de las piezas fundamentales de cómo lograr esa transformación en el campo. Bueno, quería formar parte de un grupo de hombres que podíamos hacer la transformación desde la dirigencia, desde la oficina federativa. No se pudo, porque cuando fuimos a las elecciones, cuando organizamos todo para ir a la parte culminante, lamentablemente estaba todo ya orquestado. O sea, tanto fue así que el darnos cuenta que el presidente del IND formaba parte de la plancha de Laureano González, o sea, ya ahí no teníamos ningún soporte para decir, vamos a avalar este circo electoral. No lo hicimos, por eso me retiré días antes de la elección, y la mejor respuesta que yo le puedo dar a la gente cuando me pregunta por qué te saliste es ver el resultado de las elecciones. Creo que 28 personas, sí, que todos han sido cómplices, como yo los llamo, han sido cómplices de esta realidad, pues llegaron a votar en estas elecciones y el resultado final fue 126 o 127 a favor y solo 1 o 2 votos en contra. O sea, ahí se nota el resultado de lo que estamos hablando. Sí, ahora bien, has logrado, o sea,
hay forma, porque lo que yo he visto durante el tiempo es que esto se va a mantener siempre. No solamente en nuestro país, yo creo que en la mayoría de los países de la Conmebol, ¿no? Es decir, se forman una especie de dictaduras dentro de las federaciones que van unidas a las asociaciones con una forma de prebendas de que van cobrando esas prebendas y las van pagando, y es una forma casi imposible de democratizar una elección por el bien del resultado, que en este caso es el fútbol, ¿no? En pocas palabras, es prácticamente imposible que una persona como usted, que lo ha parido el fútbol, porque usted lo parió el fútbol, porque usted viene de familia futbolista, hijo de futbolista, y sacó, parió futbolistas, usted es futbolista, o sea, es decir, lo ha vivido desde dentro el drama del fútbol venezolano, y que quiera modificarlo, que eso sea imposible. O sea, ¿hay alguna forma de que eso se enteren los grandes dirigentes del fútbol mundial? Es decir, que la FIFA sepa esto, que la Conmebol sepa que esto es imposible. Sí, porque si tú me dices a mí que Richard Páez es un sinvergüenza, ¿sabes? Que es un tipo lo mejor, que está vinculado a la delincuencia o algo oscuro en su carrera, pero un hombre que tiene 66 años, ha dedicado toda su vida al mundo del fútbol y lo ha demostrado, y que quiera meterse para cambiarlo única y exclusivamente, ¿no? Eso lo sabe, por ejemplo, el mundo del fútbol. Eso, o sea, hay forma, a lo mejor no infantino, pero un hombre que esté relacionado al mundo del fútbol de la Conmebol, que pueda uno denunciarlo. Mira, aquí es imposible lanzarme porque hay una injerencia política tan grande y tan enorme que ni yo ni nadie le va a quitar el coroto en este caso, fíjate cómo se traspasó ahora que para mí es vergonzoso, es decir, cómo se traspasa, como un día Laureano pues decide por las circunstancias personales que está viviendo dejarlo, las traspasa, y olvídense que esto no sueltan el coroto nunca más. ¿O me equivoco, profe? Y disculpe que me extienda. No te equivocas en los aspectos que estás manifestando, en el sentido de que esta manera de elegirse las federaciones sudamericanas y fundamentalmente la nuestra, que es la que conocemos, ha sido una repetición cada día más organizada y más perfecta, en el sentido de que no hay forma de poder evitar que a través de las asociaciones, que es donde comienzan todos los problemas, porque se eligen a estos delegados que al final van a elegir a la Federación Venezolana de Fútbol de una manera totalmente cegada, de una manera tendenciosa. Votan solamente los que ellos pueden o eligen para que puedan votar. Los clubes de fútbol menor no tienen potencialidad para inscribirse y ganarse el derecho para formar parte del universo electoral. O sea, suponte tú, en Mérida, que conocíamos el fútbol en nuestra asociación, votan 14 o 20 clubes, cuando en Mérida hay por lo menos 40, 50, 60 clubes. No los dejan ingresar a la lista del universo electoral. Igual en Caracas, igual en todos y cada uno de los estados. Votan selectivamente un número que ya está diseñado. Y es por eso que se mantienen eligiendo siempre los mismos delegados. Entonces ahí comienza la situación difícil para cambiar esto, pues cuando uno acude a qué organismo, cuando a ti te roban, cuando a ti te hacen un delito en la calle, uno va al Ministerio de Justicia, uno va a la policía, uno va a las instituciones donde ir a hacer el reclamo. Bueno, en el fútbol uno va a buscar el reclamo, ¿a dónde? Al Instituto Nacional del Deporte, al Ministerio del Deporte, primero en Venezuela, porque es donde hay que hacer valer que se está haciendo la certeza de lo que está pasando. Y cuando íbamos allá, nadie nos recibía, nadie, sí, lo vamos a estudiar, lo vamos a investigar. La mejor respuesta, el por qué nunca dieron una respuesta oficial, es que 2 días antes de mostrar la plancha, pues apareció el ministro del Deporte en la plancha oficial. O sea que ahí se entiende por qué razón no hay manera en este país, por lo menos actualmente, de poder aclarar o limpiar o purificar unas elecciones, que es lo que pedimos, que tengamos un universo electoral mucho más amplio, que los clubes de fútbol menor puedan ser inscritos a través del IND
y formar parte del universo electoral, que los entrenadores podamos votar todos por el representante de entrenadores en nuestro estado. Yo no pude votar en las elecciones de Mérida porque no estaba en esa lista supuestamente comisionada para elegir los representantes de entrenadores. O sea, tú te das cuenta que no se puede. O sea, esto se puede cuando cambien las normas, los reglamentos, y cuando cambien las instituciones, cuando se recuperen las instituciones. Ahí cuando podemos cambiar en este país, por lo menos, no sé en otros países, cómo lo han podido hacer. Es que no les conviene. Son los mismos presidentes de asociaciones, Richard, desde que tú dirigiste la selección, son los mismos de ahora, los que iban invitados a los viajes de las eliminatorias con la familia. O sea, eso no nos los van a contar a nosotros y nos van a cambiar la verdad. Richard, yo celebro que gente como Miki Mea Vitali, como Vicente Suano, entre otros, estén ingresando al fútbol en la parte gerencial, porque lo conocen, porque le dieron todo a la Vinotinto, bien sea a nivel de selecciones o a nivel de clubes al fútbol venezolano. Pero te pregunto, ¿no te hace ruido que de golpe lleguen al fútbol venezolano personajes sin antecedentes, sin pergaminos, sin haber jugado, y que de golpe de la nada estén asumiendo cargos gerenciales? Bueno, yo creo que ahí es una situación muy particular. O sea, cada club, cada equipo, pues tiene un potencial de crecimiento que dependerá de quiénes son esos hombres, porque hay que reconocer que hacer fútbol en Venezuela no es nada fácil. Invertir, colocar el dinero que ellos puedan llevar al fútbol también es una situación que hay que estudiar bien, pero a raíz del boom Vinotinto fue donde creció todo el mundo, porque notó que el futbolista venezolano era un patrimonio que verdaderamente tiene un potencial. Le pusieron Vinotinto a todos los deportes. Le pusieron Vinotinto al baloncesto, Vinotinto de béisbol. El valor del fútbol, sí. El valor del fútbol, Ale, se repotenció a niveles que no tenían explicación. Como yo le dije en una oportunidad a Rafael Esquivel, después que yo me fui de la selección, recuerda que el que te puso la bombona de oxígeno para resistir hasta la eternidad fue la selección Vinotinto del año 2001, la que comenzó a ganar seguido, la que pudo ganar 4 partidos seguidos en eliminatoria, que no lo hacen sino los que clasifican, y la hizo el que iba último en esa selección. Algo había que se pudo hacer diferente y que se dio resultados. Entonces eso fue lo que nosotros manifestamos siempre. Si nosotros y los jugadores fundamentalmente, que son, como digo yo, el punto culminante, porque es el punto que uno expone ante la visión del mundo en la cancha. Si ellos lo pudieron hacer con las situaciones tan complicadas que teníamos, no teníamos jugadores en el extranjero, no había cancha, no había organización. Nosotros habíamos planificado el viaje para Bolivia con 5 días y no se pudo cambiar la jornada porque ya estaba programado la jornada, y si no se hacía el cambio, o sea, tuvimos que ir prácticamente el día anterior al partido de Bolivia, me acuerdo yo, cuando no se había programado una planificación previa para un equipo que iba a jugar en la altitud de 3.600 metros. Bueno, cosas de esa manera, y se pudo hacer. ¿Qué no se va a poder hacer hoy cuando tenemos muchas más posibilidades? Considero que esos son los detalles. Entonces, cuando me pregunta Petrocelli, nosotros bienvenidos los que llegan, con ganas, con deseo, con inversión, con poder económico, bienvenidos, pero denos a nosotros las armas, a los que saben de fútbol, para desarrollar un plan de acción adecuado, porque somos los que tenemos esa potencialidad de saber qué es lo que hay que hacer. O sea, si ellos con su potencialidad económica quieren también dirigir los planes deportivos de cómo es que hay que trabajar, es ahí donde entran los cortocircuitos y donde no hay esa posibilidad de crecimiento, porque dependemos de circunstancias que no podemos manejar. Profe, usted me trajo a la memoria aquellos momentos en que se hilaron aquellas 4 victorias en su gestión, en su primera oportunidad gestionando la selección nacional, y recuerdo a la gente botarse a las calles a festejar. Festejamos que no éramos últimos, festejamos que se estaban empezando a ganar partidos y se jugaba lindo, que era lo mejor de todo. Ese era un registro importante que usted logra en aquel momento. Hoy en día, Peseiro, aunque usted no me lo crea, tiene un registro tremendo. Hoy está cumpliendo 64 días invicto.
José Peseiro como técnico de la selección de Venezuela. 0 días como drinquero, ya usted es drinquero, profe. Hablando de No seas malo, Peseiro, no seas hablando de Peseiro, profe, como alguien que pasó por la selección, como alguien de fútbol, de las propias entrañas, como lo decía Alex Endar, como de las propias entrañas del fútbol venezolano, ¿qué consejo le daría Richard Páez hoy en día a Peseiro en lo futbolístico, en cuanto a estructurar el 11 o a estructurar el estilo de juego? ¿Qué consejo le da a alguien que pasó durante 2 procesos por la selección venezolana con muchísimos éxitos y alguno que otro desacierto, pero obviamente formó parte de aquel crecimiento de aquella selección? Bueno, primero que nada, bienvenido como el profesional que asume un reto tremendo. Este año 2020, esta selección es diferente, está conformada de otra manera. Hoy sí hay un potencial que se puede comprobar porque está regado por el mundo con jugadores que pueden hacer cualquier gestión administrada por él. Yo lo que digo es que tiene que entender que la memoria futbolística de Venezuela realmente comenzó a darnos las alegrías que nos merecíamos a partir de ese año 2001, cuando evidentemente fue el salto trascendental del cambio, y él tiene que recoger esa información porque la tiene que evaluar, porque ya hoy no es para venir con un plan, con un proyecto para clasificar en el año 2030 o en el año 2034, que ya no es el momento 2000, sino es en el año 2020 en donde necesitamos mostrar un fútbol que nos represente, que es lo que siempre hemos reclamado los venezolanos. Queremos ver en la selección un equipo que nos represente de la manera que creemos los venezolanos debemos jugar. Y creo que ese es el mejor mensaje que yo le puedo dar, que ahora sí puede ver en ese retrovisor que muestra año 2001, 2007 y después lo que mostró a partir de ahí las 3 procesos siguientes, y observar qué se hizo mal, qué se hizo bien, hacer un resumen. Ahorita va a tener una cuarentena que le va a permitir ver bastantes videos. Bueno, que observe esa realidad que vivió el fútbol venezolano, porque aquí lo esperamos con los brazos abiertos para que nos muestre un equipo con esa idea ganadora, con esa mentalidad de juego, en donde nuestros jugadores interpreten claramente el mensaje. Hoy cada día el fútbol suramericano, que ya sabíamos que eran las eliminatorias más complicadas para clasificar, ahora se han convertido en las más complicadas, pero definitivamente por todos lados, porque el fútbol suramericano cada día ha crecido más en sentido general, y que las ideas nuevas, actualizadas que él nos puede proponer, que viene de Europa, ojalá puedan ser desarrolladas por nuestro equipo y que al final logre, para que olvidemos lo del centenariazo, para que olvidemos lo de ganar, digo yo, olvidemos entre comillas, como fecha patria, el ganarle a Argentina allá en la eliminatoria, ganarle a Brasil en Boston, clasificar a un subcampeón del mundo, de sub-20, ser subcampeones del mundo. No, necesitamos ya tener a Venezuela en un mundial de categoría absoluta y pensando en cómo llegar a los pasos más competitivos posibles. Eso es lo que tiene que espera de Venezuela y que esperamos de él. ¿Qué piensa, profe, esa forma de los comentarios que hay de opinión pública, de colegas nuestros, incluso de gente no aficionada al fútbol, de que el técnico tiene que ser extranjero? Es decir, ¿qué le deja eso? De que haya, da la sensación como que la gente que dice eso es como que los de locales no pudieran, o por lo que no se ha conseguido, como si no han sido los responsables. ¿Qué piensan ustedes de eso? Que cuando se pide a gritos siempre que debe ser un técnico extranjero, sea cual sea, no importa que sea malo o bueno, que sea extranjero. Lo que pasa es que el 80% hoy de esa cultura futbolística que existe en Venezuela a través de redes sociales, a través de muchas formas de expresión, el 80% apareció después del año 2001. Ya ese 20% remanente, lo que hemos quedado de conocer el fútbol anterior, porque muchos de ellos no saben que
los técnicos extranjeros eran los que estaban dirigiendo el fútbol antes del año 2001. Claro. Y los que habían aquí, que fueron Walter, formados acá, claro. Eduardo, Rafa Pepito, Santana, Walter, Lino, Carlos Roque, Horacio, todos ellos formados acá, que gracias a Dios ellos dieron el alma por este país, mostraron Pescadito. todos ellos estuvieron viviendo acá, pero que no tenían partida de nacimiento de Venezuela. Entonces todos tenían esa condición de pensamiento lógico. La lógica les decía, si este equipo venezolano voy a enfrentarlo contra este equipo que viene suramericano, se llame Uruguay, se llame Argentina, se llame Colombia, se llame Chile, porque todos esos tienen nombres regados por el mundo y tienen nombres que aparentemente tienen más peso futbolístico por la historia de sus países. Cuando tú colocas los nombres nuestros, y lo pongo en el ejemplo del año 2001, que no es el año 2020, año 2001, y pones los nombres de Luis Vera, Gabriel Urdaneta, Carlos Páez, Sichero, Rey, y decir esos nombres comparado con aquello, la lógica decía, no, tenemos que jugar bien parados atrás, bien organizados atrás, y después ver cómo atacamos en algún momento con una pelota larga, un pelotazo largo de lo que normalmente jugamos, o un tiro libre o un córner. Llegó un técnico venezolano que cambió la historia porque dijo, vamos a jugar creyendo en nosotros. Y fue cuando empezamos a jugar de esa manera. Entonces, los técnicos venezolanos que me siguieron, todos estaban pensando con la misma idea. Vamos a jugar a lo nuestro, cada uno con su estilo. Porque es ahí donde cada uno pone su estampa, su huella, que claro, queda marcada para la historia y que nos diferencia. Pero al final creíamos en nuestro concepto. Viene un técnico extranjero, es la duda que uno tiene, porque es como el requerimiento, porque lo nuevo dice, bueno, si ya pasaron 4 técnicos venezolanos y no hemos clasificado, no, vamos a traer un técnico extranjero como la panacea, vamos a traer uno. Entonces, bueno, vuelve un técnico extranjero, esperemos que no venga con la lógica de pensamiento. Richard, tuvimos la posibilidad de coincidir en Puerto Ordaz en diciembre. Yo te vi muy motivado asumiendo este reto con Mineros, pero cuando se da el quiebre, la salida de Rafael Dudamel, uno de los nombres de la opinión pública, de la afición, era Richard Páez, era algo cantado. Más allá de las diferencias políticas con la actual federación, te hago 2 preguntas en una. ¿Pensaste que te iban al menos a llamar? Y la segunda es, ¿te dolió que no te hayan llamado siquiera? Pensar sí, porque pensar es de parte mía. O sea, es una autonomía que yo decía, es una posibilidad cierta de que me puedan llamar, que Laureano en ese momento, que era el presidente, a pesar de haberlo confrontado en el aspecto político como una razón que ya hablamos, pero creo que era una posibilidad cierta. Ahora, que me haya dolido al final, no me dolió, porque entendí claramente el mensaje que me estaban enviando. O sea, ellos no están pensando en fútbol solamente, están pensando en otra condición mucho más amplia que yo no llego a visualizar y que Dios quiera nos lleve por el camino correcto. Yo lo que digo es que nosotros todos los venezolanos estamos aquí por el fútbol, por una mentalidad de deseo, es casi una utopía. Queremos saltar al mundial y estar ahí presente como un competidor real, protagonista. No es llegar solamente al mundial y listo, nos conformamos con eso, ¿no? Ese no es el pensamiento de grandeza que debe tener un futbolista o un dirigente o un entrenador en Venezuela. Creo que es ahí donde lo considero así. Pero han pasado esos 19 años. Disculpa que me meta, Richard, pero es que tocas un tema tan interesante porque hubiera sido a la vez muy interesante poder analizar Richard Páez con esa generación y Richard Páez con esta generación. Es mejor esta generación. Es decir, y que se adapta a su fútbol, a su filosofía. Pero fíjate, mi opinión, aquella generación era como más brillante. No sé si me sabes. Había un talento bruto tan extraordinario. Gavi,
todo lo que del Pollo, del Chávez, todos los que habían pasado por esa selección, que había muchísima calidad, ¿sabes? Pero no Pero concentrada. Pero ahora, o sea, en número. Y sin la claro, experiencia pero europea, Richard. que no me malentiendan los de ahora. Digo que ahora, por favor, tienen menos calidad, pero son más profesionales. Sin estar en otra dimensión, profe, me equivoco. Están en otra dimensión actualmente. O sea, los futbolistas de hoy crecieron con... Es que no se puede comparar. ¿Por qué razón? La generación del año 2001 que hizo la transformación de nuestro fútbol, porque eso no se lo puede quitar a esa generación protagónica, transformaron el fútbol en Venezuela. Antes nos llamaban la Cenicienta, a partir del año 2001 fue para la eternidad la Vinotinto. Esa categoría o esa raza hizo un cambio, una transformación, pero eran pocos. Hoy lo que tenemos, y no crecieron viendo a jugadores venezolanos que le diéramos esa posibilidad de creer desde adentro que el venezolano podía hacerlo. Hoy, los José Martínez, los Salomón Rondón, todos y cada uno de ellos, Tomás Rincón, Yangel Herrera, quizás los más veteranos menos que los otros, pero todos ellos que hoy tienen la edad productiva para formar el fútbol que están haciendo, todos ellos en el año 2001 eran muchachos de 8 años, de 6 años, de 5 años, de 11, de 12, de 14, y por fin vieron una selección con camiseta Vinotinto ganarle de una manera categórica y con buen fútbol a otras selecciones suramericanas. Eso no lo habíamos vivido ninguno de los jugadores que habíamos pasado por el fútbol. Hoy ellos tienen esa convicción, porque hoy le dice a Jefferson Sotelo, hoy le dice a Rómulo Otero, a Joseph Martínez, a Salomón Rondón, a Tomás Rincón, si van a la selección simplemente para competir, que ellos te dicen vamos a ganar, pero con una convicción total, porque lo creen, porque crecieron viendo eso. Y esa es la gran dimensión que tienen ellos hoy, que están formando pases. ¿Por qué están saliendo tanto al extranjero y dando resultados? ¿Por qué somos subcampeones del mundo, sub-20, sin contar con esa potencialidad de trabajo organizativo desde el fútbol base, que no la tenemos? Pregunten en cada estado cuántas canchas hay para jugar al fútbol. Y que si no siguen jugando al fútbol 11 en menor de 12 años. Una cosa ilógica, pero somos subcampeones del mundo, porque la fortaleza, la convicción de estos jugadores que afortunadamente tenemos en Venezuela, están todos convencidos plenamente que pueden competir contra cualquiera. Eso es el carácter y la característica del perfil del jugador vinotinto, y que se ha trasladado, como tú muy bien lo dijiste en algún momento ahí, Ale, se trasladó a los otros deportes. Cuando el béisbol, que nos tenía arropados en Venezuela, cuando el béisbol se aceptó que era la Vinotinto del béisbol, ellos lo aceptaron porque también se vieron reflejados en esa forma de jugar esa selección, esa forma de creer, cómo un equipo se convirtió, se transformó de un momento a otro. En 8 jornadas ya habíamos ganado 4 partidos y jugando un fútbol que quedábamos todos como boquiabiertos. Esa emoción, que es lo que yo decía, que lo viera José Peseiro, que vea la emoción de San Cristóbal cuando ganábamos esos partidos. Eso es lo que estamos esperando de él, que nos lleve a esos niveles, a esos puntos de exigencia mayor, que los fanáticos en Venezuela lo que están esperando es un fútbol que los represente a ellos. Y el mejor fútbol que los puede representar es el fútbol asociativo, combinativo, de personalidad. Y hoy contamos con más jugadores que nunca, porque no es solamente 1 o 2 en cada posición, tenemos 3, 4, 5, 6 en cada posición. Hasta laterales izquierdos, que hoy tenemos problemas, eso se puede construir. Para eso son proyectos que hay que hacer desde la base para generar una producción de laterales izquierdos, buscar la manera, o si no, que conviertan a Jorge Rojas, a Turbo González otra vez, clonen esta sangre y busquen la manera de conseguir que estos jugadores vuelvan a aparecer. Profe, un escenario en el cual uno se encontró siempre después de que Richard Páez asumió como técnico de la selección, y en plena eliminatoria, cuando viajábamos a cubrir los partidos de la selección a Argentina, por ejemplo, o íbamos a partidos de Copa Libertadores fuera de Venezuela, y siempre éramos invitados por algún medio argentino, bien sea en televisión o en radio.
o incluso, y aquí voy a sumar a Alex y a Fernando, porque hacemos vida fuera de Venezuela y tenemos relación con periodistas de otras nacionalidades. Para mí ha sido un dolor de cabeza cada vez que alguien, especialmente un periodista argentino, en radio o en televisión, o están transmitiendo un partido de la selección de Venezuela, y hacen referencia al crecimiento del fútbol venezolano gracias a José Manuel Pastoriza. No le quiero quitar mérito a Pastoriza. Obviamente Pastoriza trajo cosas buenas, pero yo siempre que me encontré en esos escenarios traté de contrarrestarlo, dando a entender y reconociendo que Richard Páez, por ejemplo, se rodeó de un cuerpo técnico académico, no solamente por su condición de traumatólogo, de ser un hombre de estudio, de un hombre de fútbol además, pero que fue el primer técnico que sumó a su cuerpo técnico a un psicoanalista como Carlos Saúl Rodríguez. Ese tipo de cosas que de pronto son tan difíciles de aceptar en el Cono Sur, que son tan difíciles de aceptar en Argentina, porque el fútbol venezolano crece, para mi modo de ver, y así lo voy a defender siempre, gracias a un venezolano y no gracias a un argentino que, si bien trajo cosas buenas, no fue el que le dio el quiebre radical a la historia. Claro, lo que pasa es que acuérdate que todas esas son opiniones muy subjetivas. O sea, hay personas que pueden pensar, fue el Pato Pastoriza, fue Dracovi, fue en un momento dado Lino, que hizo un excelente trabajo en categorías menores, fue César Faría, fue Richard Páez, fue Rafael Dudamel, fue Chita San Vicente. Todo es subjetivo. Entonces uno lo que tiene que buscar es una manera, una forma de explicar con argumentos un poquito más objetivos. Yo lo que digo es que cuando comenzamos nosotros, en la historia de nuestro fútbol habían pasado 35 años de eliminatoria. Y en 35 años de eliminatoria, hasta ese momento, año 2001, habíamos ganado solamente 3 partidos en 35 años, y habíamos hecho 32 goles, y nos habían hecho 162 goles. O sea, no habíamos hecho ni siquiera un gol por año. Y en un momento determinado, algo pasó, en el año 2001 fue que pasó eso, en un momento determinado, que fue ese momento, año 2001, en donde hubo un salto casi exponencial de la curva que traía en el ranking FIFA Venezuela, y un equipo que estaba colocado siempre en el puesto 120, 115, en menos de 3, 4 años apareció en el puesto 48 y ganó 4 partidos seguidos en la primera eliminatoria y después comenzó a ganar seguido. O sea que ahí hubo un quiebre. Si uno va a la razón objetiva, es que durante el proceso del 2001 fue que hubo el quiebre, en donde hubo un salto de la curva. Hoy que estamos ya viendo lo de las curvas de la pandemia, aquí hubo la curva del ranking, que fue donde hubo el quiebre. Y realmente ahí fue la situación donde los jugadores, porque al final yo digo, nosotros vamos a ser pasajeros, porque fue un pensamiento de un planificador, de un arquitecto que esbozó líneas, trazos, algunos dibujos, pero que al final había que hacerlo en la práctica. Hablemos de esa generación histórica que fueron los que verdaderamente son los protagonistas. Cada uno de ellos, como yo lo digo, yo se lo planteaba a ellos porque mira lo que te voy a mostrar aquí, que lo tenía preparado por si acaso. El sencillamente de ver en esta pizarra de cómo este equipo que está conformado con esa línea de 4-2-3-1, cada uno de ellos en su posición, para mí tenían que tener un perfil en su juego, unas características. Yo no ponía nombre, por eso fueron tan selectivos para ser escogidos en mi momento. Yo iba a buscar a este jugador, este era un conector, un hombre que tenía que estar apareciendo por todos los sectores del terreno y regresar, tener el fuelle para regresar, hacer la línea de 2, pero tenía que estar constantemente de área a área, estar yendo y viniendo. Este jugador yo lo busqué, y era Miki Vitali, que también jugaba así, era Leopoldo Jiménez. Eran jugadores que se iban adaptando. Jorge Rojas en un momento jugó ahí, porque fuimos... Hasta Gaby Urdaneta jugó ahí, profe, ¿no? Gaby Urdaneta en el partido contra Perú, que le ganamos 4-1. 4-1, jugó de mixto. El momento de mayor locura mía desde el punto de vista táctico, porque tenía a Turbo González y a Zurdo Roja por izquierda y derecha, Alejandro Sichero y José Manuel Rey, el Pájaro Vera,
estaba ahí el Gaby Urdaneta y jugamos con 2 delanteros en ese momento, Ricardo David y Juan Arango en el medio, Sí. y estaba Rubén Morán con Giancarlo Maldonado. O sea, ¿quién marcaba ahí? No lo vamos a poder hacer. No vamos a poder hacer en Venezuela esa idea. Claro que la podemos hacer creyendo en los jugadores. Esto fue lo que pasó, ese fue el punto de quiebre para mí del fútbol venezolano, porque por primera vez vino un técnico que creyó definitivamente en el jugador venezolano y los hizo jugar con esa mentalidad. ¿Qué le dolió más, Richard, profe? ¿Qué le dolió más? Obviamente, obviamente la selección siempre está por encima de los equipos, pero usted es un personaje que estuvo en las puertas de un mundial y en las puertas de una final de Copa Libertadores. ¿Qué le generó mayor dolor? Siendo venezolano. Siendo venezolano, sí, no. Recuerda ahí. Sí, no. Además, Además, es la primera que hay que tomar en cuenta. Lo de estudiantes, yo recuerdo, Bueno, arrancaba Meridiano en aquella época y fue para mucha gente una sorpresa que un equipo llegara a instancias tan cercanas a disputar una final de la Copa Libertadores. Sí, y en el año 1999. Además, Cuando muchos de los que hoy están en esta posición de conocer el fútbol, pues no pueden entender que en ese año 1999 Estudiantes de Mérida estaba ganándole 3-0 a Cerro Porteño acá, y nos hacen una jugada pero magistral allá en la olla de Paraguay, de Asunción, ¿no? Del Paraguay, el estadio de Cerro Porteño. En la olla fue el partido y nos hicieron un guiso tremendo, pero bien hecho, bien ganado. Nos ganaron bien porque en el sentido de aprovechar la historia, el carácter y el no tener VAR. No teníamos VAR en ese momento, porque cuando íbamos 4-0, Jorge Rojas hace un gol pateando de fuera del área, y eso nunca, con ese gol clasificábamos. Perdíamos 4-1, pero como le habíamos ganado 3-0 en casa, con ese clasificábamos a semifinal. Y allá ese día un árbitro, creo que fue brasilero, anuló ese gol que era imposible. Bueno, así es el fútbol. Me dolió también en ese momento el partido de Chile con Venezuela, que veníamos de haberle ganado a Uruguay el 3-0, el centenario, y que con ese partido íbamos a ser primeros de las eliminatorias suramericanas, aunque sea por hora, o no sé si por un día, porque al otro día jugaban los otros equipos y podían de repente pasarnos. Ese día fue el día que me dolió más, aparte de mi salida con aquella forma tan poco elegante que tuve que salir, pero que tuve que asumir con suficiente responsabilidad, y más que todo ejemplo de dignidad para Venezuela, que es muy fácil atornillarse en el poder y resistirse a salir. No quieren renunciar, no quieren salir de ahí, quieren seguir viviendo de la gloria que uno ha producido o no. Y creo que ese fue el mejor ejemplo que le pude dar no solamente a los dirigentes, sino a presidentes, a gobernadores, a lo que sea, que quieren atornillarse en puestos de poder y que en algún momento uno tiene que salir. Profe, iba precisamente a eso. Usted eran cuartos de la eliminatoria, venían de ganarle a Ecuador, le ganaron a Bolivia, ya habías hecho debutar a Roberto Rosales, ya tengo entendido que habías visto a Tomás Rincón, te iba bien. Creo que es una de las renuncias más difíciles de explicar, porque una renuncia pasa o porque no le pagan los directivos o porque un equipo viene cayéndose a pedazos, y no era el ejemplo de Venezuela. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue el detonante? Porque si bien tomaste la decisión en San Cristóbal, después de ganarle a Bolivia, yo no creo que hayas pasado de 0 a 100 y ese día decidiste renunciar. ¿Cuándo empezaste a pensarte, cuándo empezaste a pensar en que la renuncia era una cosa posible? Y es así, como estratega uno percibe los detalles. Y los detalles se estaban observando de una manera extraña cuando en ese primer partido de esas eliminatorias, pues comenzamos ganando en Ecuador con el golazo de José Manuel Rey, y vamos a jugar en Maracaibo, me acuerdo yo, contra, creo que fue Argentina. Y ese partido contra Argentina, empezando esas eliminatorias
hacia Alemania fue ese, ¿no? O el otro. No, hacia Sudáfrica. Hacia Sudáfrica. Hacia Sudáfrica. Entonces, cuando íbamos a jugar contra Argentina en Maracaibo, después de haber iniciado la eliminatoria ganando este golpe, pero potencialmente de reconocimiento, que ganar en Ecuador no lo ganaba nadie. En la anterior eliminatoria creo que no perdió ningún partido. Entonces, comenzando con nosotros, le ganamos. Entonces, vamos contra Argentina en Maracaibo y uno esperaba un estadio lleno y había 3/4, casi la mitad de la gente ahí. Y yo sentí extraño. O sea, entiéndeme, como técnico que había vivido la emoción de haber sentido la emoción de un país cuando levantamos nuestra selección nacional, comenzar una nueva eliminatoria y ya en el segundo partido de haber empezado así, no me gustó. Internamente sentí como un llamado de atención. Después vamos, en la tercera jornada, vamos a jugar contra Colombia en Bogotá. Y fue un partido cerrado, difícil, complicado, de lado y lado. Y ellos tuvieron más tiros libres que nosotros. Le pitaron más tiros libres. O sea, ese Busto, que fue el que nos hizo el gol, le dieron como 5 o 6. Sí, le dieron como 5 o 6 tiros libres ese día. Uno la metió y en ese momento nosotros teníamos algún problema en las alineaciones. No creo que fue Juan, o Juan estuvo, y yo decía después del partido, lástima que a Juan no le dieron 3 pelotas detenidas, aunque sea para tener una idea. Con 3 era suficiente para Juan para hacer un gol. Bueno, gana Colombia 1-0 con ese gol en el minuto 80 y tanto. Y un partido disputado como partido de eliminatoria, bien jugado por ambas partes. Cuando vamos a San Cristóbal a jugar contra Bolivia, ya yo sentí en la gente, en la tribuna, lo que salía en la periódico, lo que salía en la forma de empezar a crear un ambiente extraño. Y cuando comenzó el partido, pues vi una sensación mucho más extraña, porque cualquier jugada que hacía Ricardo David, que fue el punto donde se fueron a ir a buscar ese filón, que no encontraban cómo presionarme a mí, cómo cambiar mi forma de jugar, cómo cambiar mi manera de seguir ganando partidos increíbles, pues fueron sobre como el lado débil. Y el lado débil fue ir a apuntar sobre el apellido del jugador que formaba parte de la selección y que era el mismo apellido que tenía yo. Realmente fue una situación difícil, complicada manejarlo, y como le dije a él, el día que lo saqué ese día fue demostrándole al mundo que yo lo que estaba buscando era ganar, y a él lo veía como un profesional más. Lo sacaba, lo metía por su capacidad, y ese día salió y ganamos 5-3. Profe, pero siempre quedó el virus. Incluso, pero déjame para explicarle por qué salí. Quedó el virus, y entonces yo lo que tenía temor es que en los próximos partidos ese virus me contagiara a otros jugadores, porque el virus todavía estaba afuera. El virus todavía no estaba adentro, no estaba contagiando a mis jugadores, pero ya tenía la probabilidad, ya era cierta. Actué como actúan hoy los que viven al lado de China, que en China se contagia uno solo del coronavirus y los de alrededor de él no se contagian más, porque dijeron, no, cierran puertas, buscan, porque ya los picó la culebra. Entonces yo, como ya sabía lo que podía venir, dije, no, a mí no me van a picar las culebras adentro mis jugadores, que alguno en algún partido pudiera reclamar un gesto corporal, un gesto de desagrado, y eso fue lo que yo evité. Yo a Ricardo le paso al nuevo técnico, que gracias a Dios fue César. ¿A Ricardo le perjudicó eso en su carrera? ¿A mí? No, pero a Ricardo David. En el sentido... Pero a él, al jugador, a Ricardo David. ¿Le perjudicó eso en su carrera? Bueno, él indudablemente salir de esa manera, porque lo otro fue que César Farías lo llamó a Ricardo David para que tuviese una nueva llamada a la selección, pero fue Ricardo David el que no quiso. Se lo explicó a César, le dijo que había muchas razones, que había salido en esta circunstancia y no era lo aconsejable, por lo menos, que él volviera, porque le iba a trasladar el problema definitivamente a César, y creo que no era lo prudente. Me pareció que lo hizo bien. ¿Lo afecta en qué sentido? Bueno, que es luchar
contra una corriente, contra una mala información, porque tú ves la calidad que tenía Ricardo David. Él era el desequilibrante del equipo, él era el gestor de la falta alrededor del área, él era el hombre que tenía el mejor pase de gol, el pase que entre ha pasado líneas, por claro. Venezuela en la selección. Ahí no hay uno que vayamos a comparar, porque yo que vi el fútbol en Venezuela, esa calidad de pase gol que tiene Ricardo David no lo teníamos, y él era un gestor de goles y de pases goles que evidentemente son necesarios hoy en el fútbol, en cualquier equipo que pretende ser ganador. Profe, siempre el fanático en Venezuela quiere tener a la selección en su cancha, en su casa. Vemos como la gente en Mérida pide a gritos que la Vinotinto vaya a jugar allá, igualmente en Puerto Ordaz. San Cristóbal era de esas plazas tan especiales, aunque quizás es de esas plazas que también le exige mucho más a la selección. ¿Dónde se sintió más cómodo Richard Páez dirigiendo a la selección? Más allá de que el momento que haya tenido usted que renunciar a la selección fue justamente después de un partido en San Cristóbal contra Bolivia. También tengo que llevarte al contexto de lo que pasaba. O sea, en Venezuela no eran las canchas que ahí vivía en el 2007. A partir del 2007, que fue donde hubo toda esa gran infraestructura que se dio a raíz de la explosión Vinotinto, se hicieron todas esas canchas para hacer la Copa América. Y las canchas en ese momento pues fueron todas de grandísimo nivel en el gramado. Como el estilo de juego de nosotros era un estilo en donde era fundamental tener unas condiciones del gramado excelente, el único gramado que había en ese momento en el país era más o menos el de San Cristóbal y el de Maracaibo. Los demás no reunían las condiciones para el fútbol que yo hacía. Entonces, por eso es que siempre estuve entre San Cristóbal y Maracaibo. Para mí San Cristóbal es la cancha ideal por la fanaticada, por la gente, porque se hacen sentir, porque son esos hombres criados, no sé si es por la cercanía del vecino país, pero son hombres criados para protestar, para hacerse presentes. Se hacen presentes en los partidos. Y uno, como local, lo que necesitaba es contar siempre con ese apoyo y con ese espíritu ganador que se tiene que bajar desde la tribuna. Y en eso me quité el sombrero siempre con la tribuna de San Cristóbal. En ese sentido, esa era mi cancha ideal. Yo recuerdo algo especial en un partido que a usted le tocó dirigir frente a Paraguay. Ya Paraguay se había clasificado la noche anterior porque se habían dado los resultados. Estaba suspendido Chilaver. Cuando salieron a calentar las dos selecciones, salió a calentar Paraguay, alguien arrojó desde la tribuna popular un matasuegra. A los que están en otros países son los que es matasuegra. Es un niple, es una especie de artefacto explosivo muy potente que se acostumbra a usar en diciembre en Venezuela. Y los paraguayos parece que nunca habían escuchado eso y se aterraron, y enseguida, por el audio interno, la Conmebol daba la orden que iba a confiscar el partido si se arrojaba otro. La respuesta fue que le lanzaron como 4 o 5 de inmediato. Y Paraguay no le quedó más remedio que salir a jugar el partido así. Es la localía que se sentía en San Cristóbal. Sí, no, es una cosa que es parte, yo digo, de la idiosincrasia de nuestro fútbol y que tiene esa característica. Hoy, en el año 2020, la fanaticada ha crecido en todos los estadios. Hoy puede ser llevado a cualquier estadio del país y ahí se va a sentir esa alegría, esa gana, esa efusividad. En aquel momento era solo en San Cristóbal donde se sentía esa circunstancia de apoyo que tenía la selección. Profe, dos preguntas en una. Le quiero preguntar por el caso de Joseph Martínez. ¿Qué opinión le merece la denuncia primero de él? Hace una denuncia directamente contra el técnico, que en este caso era Rafael Dudamel. Hace una denuncia y una carta, renuncia. Después de la denuncia, renuncia a la selección. Y luego ocurre que hay diferencias con los capitanes, tanto con Tomás como con Salomón. ¿Qué opinión le merece? Y si esto es, y si hay algún ápice de posibilidad de reconciliación. Bueno, yo digo, cosas que suceden en el ámbito del fútbol de una manera constante, no es nada extraño que esto suceda. Lo que pasa es que se salió, se hizo muy público muy temprano,
se filtró, se extrapoló, porque cuando se lleva a la opinión pública, ahí ya se sale de las manos de los protagonistas. Creo que eso ha debido solucionarse internamente, unas reuniones directas de una vez para tratar de corregir la situación, enfrentar la situación. No sé si se hizo o no se hizo, pero lamentablemente se extrapoló a la condición pública y de ahí no hubo una manera, yo digo, adecuada, porque cualquier solución que tomaran siempre iba a tener adversarios y gente que iba a opinar a favor. Luego lo que sucede entre los jugadores ya así también forma parte de nuestra forma de ser. El futbolista es así. O sea, cuando yo se dice no lo reconozco, porque uno dice no reconozco a esa característica como me están hablando estos compañeros míos que me están diciendo esto en forma pública. Es por eso que lo dicen. Y siempre hay maneras de arreglarlo porque somos futbolistas. El futbolista sabe que todo queda ahí en el terreno de juego, que todo debe quedar en esa circunstancia, que esto simplemente forma parte de esta tensión, de esta intensidad como jugamos el fútbol, y ellos que son los protagonistas y que todos son necesarios, porque para llegar al Mundial necesitamos de lo mejor, y Jose está condicionado, está seleccionado dentro de los mejores de futbolistas del país, y los que están hoy en la selección tienen que entenderlo así y buscarle la vuelta, hablarlo directo, agarrarse de las mechas que hay que agarrarse allá adentro, pero en forma interna. Esto no lo tiene que saber nadie, esto no tiene que venir nadie a venir a hacer, formar parte, no, es buscarle la manera y creo que el profesor Peseiro por lo menos dio una muestra ahí de inteligencia emocional de tratar de buscar un arreglo y ojalá, lamentablemente Jose se nos lesiona y ahí, bueno, esa sí fue una circunstancia. Afortunadamente otra vez vuelve las situaciones que en un momento son malas y después son. Hoy el coronavirus tiene parado al mundo, todos están perdiendo condiciones en todos lados, los jugadores, nadie está entrenando como debe ser y creo que profe, está por lo menos ¿usted sería capaz de jugar con Jose, con Salo y con Jefferson juntos? Es imposible que ellos tres puedan jugar. Tú verdaderamente Ale, tú me preguntas esa pregunta a mí, a Richard Páez. No, te lo digo porque la situación. Jugué con 3 volantes 10, con 3-10. Jugué con 2 laterales al estilo zurdo Roja y de. Con 4 zurdos. Con 4 zurdos en la media cancha. 5 zurdos, 5. 5 zurdos, claro. 5 zurdos. Estaba Tichero bajando la pelota con el pecho y sacando pases filtrados. A José Manuel Rey le torcí el cuello de tanto. Le quité la manera de tanto pase largo por el pase rasante. Pase filtrado y puse a jugar 2 o un delantero para llegar por todos lados. Entonces, claro, por favor, José Martínez y Salomón Rondón en mi equipo siempre. Y jugarías con Otero y Soteldo también juntos, ¿no? Otero, Soteldo y hasta jugaría con un 8 porque claro. Bueno, está Ángel Herrero. Haga el 11, profe, háganos un 11 ahorita así, a capela. Háganos un 11 a capela. Anímese. No se quiere. Un 11 a capela. Pero no, se lo va a lo mete en un aprieto, pobrecito. No. Lo mete bueno, pero por lo menos ya lanzó alguno. Por lo menos ya lanzó alguno. Profe, usted dirigió en Ecuador hace muy poco. Dirigió en Perú. Fue campeón en Colombia con Millonarios. Y hoy está en Venezuela. Es decir, ha podido vivir el crecimiento, ha podido palpar las deficiencias de esos campeonatos. ¿En qué nivel está hoy Venezuela contrastando con lo que vio en los campeonatos que a mi parecer son los que están más cercanos al rendimiento de venezolano y Bolivia también, como Colombia, Perú y Ecuador? ¿Dónde estamos y qué nos falta en caso que no estemos a ese nivel para llegar al menos a ese nivel? Yo considero que Venezuela ha crecido, a pesar de los pesares, pero esa, yo digo, irradiación que provocó el boom vinotinto irradió a todos los sectores en el fútbol venezolano y considero que sí, que hemos crecido, que hemos adelantado, pero en los últimos años hemos tenido como una especie de surmenage, nos hemos estabilizado en una curva que tenemos que buscar mejoramiento. ¿Qué es lo que ha pasado?
jugadores jóvenes en Venezuela están saliendo rápidamente del fútbol venezolano y quedan jugadores de mucha experiencia o los jugadores jóvenes, y hay un espacio que está quedando como en un espacio muy en blanco. La gran diferencia que yo vi del futbolista venezolano comparado con estos tres países en donde dirigí es que el futbolista venezolano tiene más fortaleza mental. El futbolista venezolano se cree más de lo que puede hacer. O sea, el futbolista venezolano es suficientemente atrevido para ir a buscar circunstancias o retos que parecieran imposibles. Y eso lo logran, porque tienen esa forma de ser. El venezolano somos así. Considero que el fútbol colombiano es el que tiene mayor nivel de estos cuatro países, porque está conformado por una organización en donde todos están trabajando para mejorar en cada una de esas cosas. Hay actualización permanente de los técnicos, que eso en Venezuela no hay. Hay una suficiente mejoramiento de las categorías de fútbol base. Están jugando el fútbol actualizado del fútbol 7, fútbol 9, fútbol 11 en categorías menores. Entonces hay un desarrollo evolutivo creciente cada día más en Colombia. Y bueno, evidentemente se nota en la cantidad de jugadores colombianos regados por el mundo de la competencia. Perú igual, pero Perú tiene su gran debilidad en que tiene distintos escenarios muy contrastantes. O sea, tiene muchos equipos por encima de 2.500 metros de altitud, tiene muchos campos en canchas artificiales, de grama artificial, y los que tienen la mayor potencialidad de juego de intensidad son los que se encuentran en la capital, en Lima. Pero de resto hay muchos altibajos en el ritmo de la competencia en Perú. Entonces eso para mí baja mucho el nivel de exigencia que tiene el futbolista peruano, que dicho sea de paso son los que tienen la mejor o una de las mejores calidades técnicas del fútbol en Sudamérica. Y lo de Ecuador es velocidad y potencia. O sea, lo que vimos ahora que estuvimos en Cuenca con el profesor Jorge Durán fue que vimos en Cuenca una potencialidad indiscutible que es la fuerza, la potencia, el recorrido y las transiciones rápidas, mucho juego aéreo, mucha fortaleza de juego. Y en la medida que ellos vayan comprendiendo que el fútbol se puede asociar con mayor calidad, creo que el mejor ejemplo fue lo que vimos con Independiente del Valle, que supo sumar no solamente a la condición táctica y a la potencialidad en esas características del jugador ecuatoriano, al juego asociado, colectivo y comprendiendo el juego, que ese es el gran salto que hemos dado en los últimos años, que a medida que hemos transcurrido, Richard Páez no es el mismo técnico que tuvo con la Vinotinto en el año 2001 a lo que hoy estamos con Minero de Guayana, en donde tenemos una evolución en los trabajos situacionales, en la comprensión del juego, en la interpretación de la jugada, de la anticipación del juego. O sea, todo esto ha desarrollado y es por eso que hoy el fútbol venezolano tiene que ir a la búsqueda de esa actualización cada día más directa de ese proceso. Richard, perdón, y te doy un cupo para que hagas dos. No, tranquilo, Richard, no, está bien. Richard, me contó Stalin que tú lo llamaste cuando tomas la selección. Y yo lamento como fanático Vinotinto no haber visto en la Vinotinto juntos a Stalin, a Juan, a Gaby, a Ricardo. Hubiese sido un concierto de zurdos espectacular. Stalin dice que fue una situación personal, que él te pidió permiso y tú finalmente no lo perdonaste o la verdad que dijiste no, tienes que venir sí o sí al partido con Argentina. ¿Qué pasó con Stalin Rivas? ¿Por qué no vimos a Stalin Rivas en tu Vinotinto? La real fue que fue el único jugador que yo fui a buscar antes de dar la convocatoria. O sea, porque yo quería mandar un mensaje. Okay. Yo quería hacer el equipo de la selección de Venezuela alrededor de Stalin Rivas. ¿Por qué razón? Porque Stalin Rivas para mí era el jugador que en aquel momento, por la edad, por la experiencia, porque estaba en su momento quizás cercano ya a su retiro, pero era un jugador que en ese momento estaba brillando por luz propia, como fue siempre Stalin Rivas, y que para mí iba a ser el modelo del ejemplo de lo que yo quería ver en la selección nacional. Entonces yo fui a Caracas
estaba dirigiéndolo en el Caracas Carlos Horacio Moreno, y Sí. yo hablé con Carlos Horacio para que me permitiera hablar con Stalin antes del entrenamiento de Caracas. Estuve con él hablando casi como media hora, con él tratando de convencerlo, porque él estaba reacio en llegar a la selección. Él ya no estaba yendo, no quería ir a la convocatoria de la selección porque estábamos siendo goleados. Creo que con Pastoriza ya no iba mucho, ya estaba como tratando de evitarlo. Entonces, cuando yo llego y hablo con él, yo le digo, Stalin, quiero hacer el equipo en base alrededor tuyo. Yo quiero que tú seas el modelo, que tu manera de jugar, tu manera casi eso irreverente, le decía, de jugar con que tú tienes, es el modelo que yo quiero en mi selección. Entonces tú me puedes dar ese ejemplo y alrededor tuyo yo te voy a colocar jugadores que van a tener ese mismo pensamiento y a lo que queremos. Bueno, él le fascinó la idea, pero al final me dijo, no, Richard, lo que pasa es que él me dio a entender que iba a ser más de lo mismo. O sea, tú vienes con muchas ideas, mucho romanticismo, muchas ideas de querer cambiar y él veía, no, esto es una locura total. Querer jugar nosotros a ese estilo pareciera como que no supe venderle bien la idea. Y él, en ese momento, yo le decía, Stalin, yo te voy a convocar. No, no me convoques, que yo no voy a ir. No me convoques. Y yo dije al final, te voy a convocar. Que no va a ser por mí, que me van a estar preguntando por qué Stalin Rivas no está en la selección, porque yo le voy a decir si ese fue el único jugador que yo fui a hablar directamente antes de la convocatoria. Bueno, saqué la convocatoria. Él me decía que no, saqué la convocatoria y el número 1, puse el número 1, Stalin Rivas. Y salió la convocatoria de los 22 jugadores que convocamos para ese primer partido contra Argentina. Él me decía en esta conversación, era el partido Argentina allá y Colombia acá en San Cristóbal. Colombia acá. Así era que yo comenzaba en Argentina, ya en Buenos Aires, en el estadio de River. Y entonces él me decía, profe, si quiere usted, no vayamos, que no me convoque contra Argentina, que yo vengo contra Colombia. Y dije, no, Stalin, es en Argentina que yo quiero empezar a mostrar el fútbol, el modelo que yo quiero ver jugar a Venezuela. Ya me cansé de verlo metido atrás, defendiendo, bien parado atrás para nada, porque igual nos iban a hacer goles. Entonces, entiende, me voy a poner un equipo que ataque al rival. Bueno, él me dijo, cuando yo saco la convocatoria, salió al otro día dando declaraciones por los medios deportivos diciendo que él renunciaba a la selección. O sea, fue él el que yo lo volví, pasé por encima de su opinión personal que tuvimos para ponerlo como de exigirle, no, que convéncete, te quiero. Y no, tuvo que salir y tuvo que ser sustituido. Cuando jugamos contra Colombia, vinimos acá, creo que en el segundo o tercer partido que comenzamos a ganar partidos, que fue ahí donde comenzamos a ganar los 2 primeros partidos, tuvimos una comunicación a través de un intermediario que me hizo la idea de que si podía volver. Lástima, ya salió el autobús. Te quedaste fuera, Stalin. Qué lástima. Qué cosas, vale. Profe, Una lástima. el programa es de 1 hora, pero la tenemos súper pasada. Así que antes de despedirnos, nosotros tenemos como ritual, ya fue Napoleón Centeno, ya le tocó a Deina, no le ha tocado a Peseiro. Hay que hacer el bautizo drinquero. Pero hacemos un par de ronditas más porque está bueno. Sí, lo que pasa es que después soy yo el que tengo que editar y se me va todo el día. No, lo tiras así sin tanta edición. No, hay que hacerle, hay que hacerle. Profe, lo declaramos drinquero, el nombre de la caña, la birra, el espíritu ronero. Dale, una preguntita corta y al pie de ñapa, vamos. Arranca tú, Fer, que estaba ansioso. No, dale, Richard, dale tú. No, Dale tú. ya yo lo bauticé, ya lo... Pero pregunta. A ver, profe, aquella semana en la cual se pierde Copa Libertadores en el Estadio La Hoya con Estudiantes y después unos días se pierde en el Sotorrosa contra el Deportivo de Talchacao aquella final por 2-0. ¿Cómo se repone un técnico y cómo repone al grupo para seguir adelante? Que el grupo no sienta que estuvo tan cerca de la gloria
en el continente y en el torneo local, y después se te viene todo abajo. Y usted mismo como técnico, ¿cómo se reinventa? Como hacen los futbolistas y los técnicos, jugando, trabajando. Pregúntale a Klopp, la misma pregunta que le hicieron, ¿cómo hace uno después de tener tantos partidos invictos y pierde un partido atlético y pierde el otro? Una cosa increíble. El fútbol es bonito por eso, porque uno, a pesar de que pueda estar trabajando y hacer las cosas bien, uno puede perder los partidos y entenderlo. Sencillamente entender que el fútbol es así, que te enseña ese tipo de resultados, y que creo que es una suficiente respuesta de decir el fútbol se juega con una pelota que es redonda y pica para cualquier lado. Alex. No, bueno, yo para terminar, no quiero quitarle más tiempo. Es una pregunta muy rápida. ¿Crees que Venezuela va a estar en el Mundial de Qatar, profe? Por lo menos es la esperanza de 32, 33 millones de venezolanos. Esperemos que la respuesta la tenga la Vinotinto, conformada por el profesor Peseiro y esos excelentes jugadores que hoy tenemos en Venezuela. Profe, ¿sigue pensando como dirigente pese a llevar el buzo de técnico hoy con Mineros de Guayana? No, y si algo he tenido en mi vida es que he sabido diferenciar cuando era médico cirujano, cuando fui especialista, fui jugador, fui técnico. O sea, hoy soy técnico. Ya la parte esa de la ambición de querer cambiar la oficina, hay que esperar muchas cosas. Hoy me siento tranquilo, estamos haciendo una actividad que es lo que nos apasiona, lo que nos gusta, es lo que verdaderamente sentimos el mayor, yo digo, satisfacción posible, y en donde seguiremos trabajando hasta que podamos. Pero, ¿y si le va mal a Peseiro y lo llaman? ¿Usted estaría dispuesto a entrar de nuevo y colocarse el chándal de la Vinotinto? Serán capaces. No, usted sí es, ahora yo no sé, pero usted seguro. Si son capaces, sí. Si son capaces, sí. Vamos a ver. No, pero el profesor Peseiro, dejemos al profesor Peseiro que comience y que Dios quiera nos lleve por el camino correcto. Profe, pero es que para que comience tiene que hacerse Trinqueiro. Y no quiere, Peseiro no Claro, no quiere pasar por aquí. No. Él va a entender que esto es una cuestión. No. Va a ser. Seguramente en algún momento lo va a hacer. Gracias, Richard, por habernos acompañado hoy, por no tener pelitos en la lengua y por decir las cosas como se deben decir. Profe, un placer, gracias. La pasamos genial. Gracias, profe. Igualmente para mí. Y de verdad que es un orgullo tenerlo dentro del fútbol venezolano. Ojalá muchos de la gente que está involucrada en el fútbol venezolano viva el fútbol tan dentro como lo vive usted, y que haya entregado tanto al fútbol de Venezuela. Muchas gracias. ¿Está dispuesto a hacer una parte 2? Fernando Petrocelli no cambia, ¿no? No. Sí. Lo pregunto. Para más adelante. Es insaciable. No, pero no es quien habla. Sí. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, claro que profe. sí. Gracias, profe, también a ustedes Dios por me habernos los acompañado. Dios me los cuida a los tres. Gracias. Amén. Igual para usted Amén. y su familia. Esto fue el Dream Team. Recuerda, Peseiro, hazte el Drinqueiro, no dejes el peleiro. 3, 2, 1. Oye, Peseiro, hazte de Drinqueiro. Oye, Peseiro, hazte de Drinqueiro. Y todos nosotros vamos a disfrutar. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a gozar. 5, 4, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 4, 3, 3, 5, 4, 1, 4, 4, 2, lo que tú quieras. Pero hazte de Drinqueiro, Peseiro. Hazte de Drinqueiro. Hazte de Drinqueiro, Peseiro. Hazte de Drinqueiro. Hazte de Drinqueiro, Peseiro. Sí, señor. Hazte de Drinqueiro, Drinqueiro, Drinqueiro. Anímate, Peseiro, te lo pide Ancelotti, te lo pide Pep Guardiola, te lo pide hasta Cristiano Ronaldo. Peseiro, hazme el favor, Peseiro, hazte Drinqueiro, sea Drinqueiro, Peseiro. Está
base en Portugal, en el Sporting de Lisboa, y ahora en la Vinotinto vas a tener que echarle bola. ¿Estás seguro, Peseiro, que la afición te va a apoyar para ver si vemos a la Vinotinto en el Mundial? Yeah. Dale, Peseiro. Con todo, papá, métele la táctica. Y te esperamos en el drink. Con Richard y Alex. Y unas beers.